Mi padre, cegado por la emoción del juego y la codicia de la apuesta, terminó acumulando una deuda exorbitante de 750.000. Sin otra opción para saldarla, me entregó sin miramientos a una joven adinerada y obsesiva. A cambio de esa cantidad, mi destino quedó sellado. Debía permanecer a su lado durante 10 largos años, sin posibilidad de negarme ni conservar un ápice de dignidad. Esa misma noche, después de estampar mi firma en aquel contrato de servidumbre, se desató en ella un deseo de control y posesión que había estado latente por años. Fue como si al fin se le permitiera hacer todo lo que había reprimido hasta ese momento. Sin contemplaciones, me llevó a un sótano oscuro y húmedo, donde me encadenó sin darme una sola explicación. En su mirada, antes serena, ahora solo quedaba un rastro de enfermiza crueldad. Como si fuera poco, sin que yo lo supiera, cambió en secreto mi té de leche habitual por el que ella misma vendía. Recuerdo vívidamente sus pies blancos y delicados, presionando mi rostro sin la más mínima piedad, mientras ella me observaba con una sonrisa de satisfacción. Sus ojos destilaban una mezcla de poder y frialdad, como si disfrutara viéndome en esa situación. Con el tiempo, llegó la etapa de la escuela secundaria. Mi papel en su vida no se limitaba solo a satisfacer sus caprichos cotidianos y hacerme cargo de su alimentación y necesidades diarias. Además, debía fingir ser su pareja cuando así lo demandara. Lo que en un principio parecía solo una forma de saldar una deuda, se convirtió en una relación de dominación total. Cada día su obsesión por mí se intensificaba. Me prohibía hablar con otras chicas y ni siquiera podía permitir que mi mirada se posara en otra mujer más de una vez. Si osaba desobedecerla, el castigo era inmediato. Con firmeza e indiferencia, me obligaba a tragar el sudor y la suciedad de sus pies, restregándolos en mi boca con una fuerza que hacía imposible resistirse. A medida que los años transcurrían, solo tenía una esperanza: la llegada del día en que finalmente se cumpliría el plazo de los 10 años estipulados en aquel contrato. Contaba cada minuto, cada segundo, soñando con el momento en que podría alejarme de ella y recuperar mi libertad. Y finalmente, ese día llegó. Tan pronto como el calendario marcó la fecha esperada, empaqué mis pertenencias con prisa. El miedo a que intentara retenerme me hizo incluso empacar 2 pares de calzoncillos adicionales, solo para estar preparado ante cualquier eventualidad. Sin mirar atrás, me apresuré a salir de la mansión de los Geu y desaparecí de su mundo. Por un tiempo, creí que mi pesadilla había terminado, que nunca más tendría que cruzarme con Geu Kingan. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, tras finalizar mis clases nocturnas, volví a casa como de costumbre. Saqué mi teléfono móvil para verificar mi saldo bancario y lo que vi me dejó un sabor amargo en la boca. Apenas quedaban 594 yuanes en mi cuenta. Suspiré con resignación. A ese ritmo, pronto no podría cubrir ni siquiera mis gastos básicos. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de voz de mi arrendadora. Pequeño J, este mes el alquiler, junto con el agua y la electricidad, suman un total de 10.000 yuanes. No olvides pagar a tiempo. Me pasé una mano por el rostro, agotado. No hay problema, te lo enviaré pronto, respondí, aunque en realidad no tenía idea de cómo conseguir esa cantidad. Cuando llegué a la entrada de mi hogar, noté una figura agazapada en las escaleras. Desde la distancia, no pude identificar de quién se trataba, pero una inquietante sensación se instaló en mi pecho. Me acerqué con cautela, y en cuanto la vi, mi cuerpo se tensó de inmediato. Era la persona que menos deseaba ver en mi vida, Geu Kingan. Sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, parecía haber estado esperando por mucho tiempo. Su rostro reflejaba cansancio, pero sus ojos aún conservaban esa intensidad con la que siempre me miraba. «¡Geu Kingan!», exclamé, sin poder ocultar mi sorpresa y enfado. «¿Qué haces aquí?». Ella no respondió de inmediato. En cambio, extendió su mano
y me agarró con firmeza. Su rostro sombrío se inclinó levemente hacia mí mientras murmuraba con voz temblorosa. «Por fin te encontré. ¿Dónde has estado? Te he estado buscando por tanto tiempo». Aparté su mano con brusquedad. «¿Y a ti qué te importa a dónde fui? ¿Cómo encontraste este lugar?» Mi rechazo pareció afectarla por un momento. Sus ojos se nublaron con un destello de tristeza, pero no dijo nada. Suspiré. No tenía tiempo para lidiar con ella. Tenía clases al día siguiente, y además ya no tenía ninguna relación con la familia Geu. «Mañana tengo cosas que hacer. Ya pagué mi deuda con tu familia. No te debo nada». Entonces, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, Geu Kingan murmuró: «Xiaojin, no puedo vivir sin ti. Ven conmigo de vuelta. Te prometo que no volveré a tratarte como antes». A las 7 en punto comenzó la recolección de tareas. Pasaban de un grupo a otro, pero evitaban mi asiento como si fuera invisible. Li Wei, la subdelegada, pasó junto a mí con una mirada de desdén y murmuró por lo bajo: «Hasta durmiendo todos los días puedes sacar el primer lugar». Luego arrugó la nariz. «¿Por qué hueles así? ¿No te bañaste ayer?». Tapándose la boca y la nariz, hizo un gesto de asco, como si estuviera a punto de vomitar. Algunos compañeros de clase se rieron entre dientes, otros fueron más directos. «Oye, apestas, tu olor llega hasta aquí». Las burlas se intensificaron y las carcajadas llenaron el aula. Yo simplemente no reaccioné. Antes solía defenderme, solía pelear, explicarme, pero ahora simplemente fingía que no escuchaba. Linayi sonrió con satisfacción. «Ayer lo encerré en el baño, no me extraña que huela así». Mi cuerpo se tensó. Toda la clase estalló en risas. Me obligué a concentrarme en mi libro de lengua, a memorizar los textos, a usar la caligrafía como un escudo contra la crueldad. Solo 9 meses más. 9 meses para graduarme. 9 meses para escapar. Y luego, buscar a Jessie y salir para siempre de este abismo. Durante 5 largos años, fui víctima de una acosadora despiadada. Una persona que se empeñó en hacerme la vida imposible, reduciéndome a la miseria con cada humillación, cada golpe y cada burla. Pero lo que jamás imaginó es que, años después, el chico con el que hablaba día y noche, en quien confiaba ciegamente y a quien veía como un confidente, no era otro que la misma persona que había pisoteado sin piedad. Ahora, mientras continúa con su costumbre de hostigar a otros, aguarda ansiosa la respuesta a su último mensaje, enviado a Sol Cálido. Sin embargo, la espera se prolonga más de lo que imaginaba. Shenke frunció el ceño con impaciencia, fijando la mirada en la pantalla de su teléfono. En la ventana del chat, el último mensaje enviado aún permanecía sin respuesta. Lo había escrito justo después de que terminara la jornada escolar esta tarde, preguntándole a Sol Cálido cuándo regresaría a casa. Él, con naturalidad, respondió que aún no estaba seguro. Luego, ella insistió en que le avisara cuando llegara, pero la notificación de un nuevo mensaje nunca apareció. Una inquietud sutil comenzó a instalarse en su pecho. Un mal presentimiento la invadió. ¿Y si algo le había ocurrido? La idea la perturbó lo suficiente como para que, por un momento, se olvidara de sus planes de tormento y castigo hacia mí. «Hagan lo que quieran, yo me largo», declaró con indiferencia, mascando el chicle con desdén antes de escupirlo en la papelera más cercana. Sin prestarle más atención al asunto, su figura desapareció en la esquina del edificio escolar. Entretanto, en otro rincón de la escuela, la situación era completamente diferente. Linayi, con su expresión cruel y satisfecha, me propinó una patada, obligándome a retroceder torpemente hasta el interior del baño. Mi codo chocó contra el suelo frío y sucio mientras me esforzaba por incorporarme, alzando la mirada hacia las 3 figuras que bloqueaban la puerta. «¿Cómo deberíamos castigarlo esta vez?», se burló Sui, haciendo un sonido de desaprobación. Con una sonrisa ladina, Linayi cerró la puerta lentamente
siguiendo la recomendación de Chenke. Clic. El sonido del pestillo asegurándose resonó con un eco hueco dentro del baño vacío. Luego, el chasquido del interruptor de la luz. La oscuridad lo cubrió todo. Solo un tenue rayo de luz se filtraba a través de la ventana situada en lo alto del techo, iluminando esporádicamente el ambiente lúgubre. Aprovechando ese parpadeo de claridad, saqué mi teléfono móvil y marqué un número familiar. El tono de llamada apenas sonó una vez antes de que la voz desgastada de mi abuela se escuchara al otro lado de la línea. «¿Por qué aún no has regresado?», preguntó con preocupación. Sentí un nudo en la garganta. Una lágrima solitaria descendió por mi mejilla mientras me tapaba la boca con la mano, reprimiendo cualquier sollozo. «Abuela, esta noche me quedaré en casa de un compañero», mentí con la voz temblorosa. «¿Un compañero? ¿Quieres que la abuela vaya a buscarte?». «No, no es necesario», respondí apresuradamente. «Es mi mejor amigo». Hubo un breve silencio en la llamada, seguido de una pregunta que resonó con calidez. «Entonces, ¿hay algo que quieras decirle a la abuela?». Mis labios se separaron, pero las palabras no salieron de inmediato. Solo después de unos segundos logré murmurar: «Sí, abuela, lo sé». Tras colgar la llamada, una oleada de notificaciones inundó la pantalla de mi teléfono. Decenas de mensajes, todos de una misma persona. Las noches otoñales eran frías, pero, en mi caso, el frío no provenía solo del clima. A medianoche, la baja temperatura me despertó varias veces. Aproximadamente a las 6 de la mañana, escuché el sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta del baño se abrió y una mujer de avanzada edad entró con su uniforme de limpieza. Con su experiencia, no tardó en percatarse de mi presencia. «Niño, no deberías dormir aquí», murmuró con voz cansada. «Hace demasiado frío. Anda al aula y descansa un poco». La miré con los ojos entornados, aún adormilado. «Gracias», murmuré, incorporándome lentamente. A diferencia del baño, el aula, con su calefacción, era mucho más acogedora. Apoyé la cabeza sobre el escritorio y cerré los ojos, pero el cansancio acumulado doblaba mi espalda. El bullicio de la clase era ensordecedor. Los chicos discutían acaloradamente sobre el videojuego de la noche anterior. Las chicas se agrupaban, murmurando emocionadas sobre el último episodio de su serie favorita. Las parejas intercambiaban miradas cómplices desde sus asientos. Y yo estaba solo, sentado en la esquina más oscura del aula, excluido por completo del mundo que me rodeaba. Así era cada día en mi vida. Pero pronto, todo cambiaría. Muy pronto, mi venganza comenzaría. Los días pasaban lentamente, pero yo tenía paciencia. Mientras todos creían que seguía siendo el mismo chico débil y callado, en las sombras, mi plan avanzaba con precisión quirúrgica. Cada palabra que escribía, cada mensaje que enviaba a Chenke, era una pieza cuidadosamente colocada en el tablero. Desde el momento en que supe que confiaba en Sol Cálido, más que en cualquier otra persona en su vida, supe que tenía el control. Era una tarde lluviosa cuando finalmente llegó el momento. Chenke, con su mirada ansiosa, esperaba la respuesta a su último mensaje. Algo en su pecho le decía que hoy era diferente. Había notado que Sol Cálido había estado distante últimamente, respondiendo con frases cortas, como si algo le preocupara. «¿Sigues ahí?», tecleó con impaciencia. Esta vez no le respondí de inmediato. Esperé. Dejé que la incertidumbre creciera, que su corazón palpitara con ansiedad, que su mente jugara con las posibilidades, hasta que finalmente envié el mensaje que cambiaría todo. «Chenke, hay algo que nunca te dije, algo que he estado ocultando desde el primer día en que empezamos a hablar». Ella sintió un escalofrío. «¿Qué es?», respondió con rapidez. Dejé pasar unos segundos más. Luego, sin rodeos, escribí la verdad. «Yo soy Wanenrong». Silencio.
El chat permaneció inmóvil. No había respuesta. Podía imaginarla en su habitación, con los ojos abiertos de par en par, el teléfono temblando en su mano, tratando de procesar lo que acababa de leer. Pasaron minutos que se sintieron eternos, hasta que finalmente la burbuja de escritura apareció en la pantalla. «Estás bromeando, ¿verdad?», sonreí con frialdad. «No». Otra vez, silencio.